Hice un ejercicio en Unity para ilustrar el concepto de herencia y polimorfismo en programación. Aquí esta aplicación, al entrar en el modo juego, es como una lista de dispositivos a la cual le podemos añadir dispositivos tipo mouse y tipo teclado. Fíjense que aquí este mensaje nos está diciendo que actualmente tenemos 0 dispositivos, pero cuando pulsamos este botón, añadir mouse, lo que ocurre es que la cuenta de dispositivos se incrementa y aquí nos aparece un mensaje indicando el dispositivo que agregamos. En este caso tenemos un código de identificación, dispositivo tipo mouse, y tiene alguna característica propia de los mouse, por ejemplo 7500 dpi. Si pulsamos el botón teclado, añadir teclado, como vemos la cuenta de dispositivos se incrementa y el mensaje que se muestra cambia, como que se adapta al dispositivo que acabamos de agregar. En este caso nos dice que el dispositivo es tipo teclado y que tiene 130 teclas. Y bueno, esto nos permite añadir distintos dispositivos a la lista, y aquí tenemos unos botones que nos permiten listar todos los dispositivos que tenemos en la colección, porque estos dispositivos que agregamos se van añadiendo a una lista. Cuando pulso el botón, fíjense que aquí me aparecen todos los dispositivos que fui agregando, como que al crearlos conservé las referencias de esos objetos dentro de una lista, y entonces ahora puedo recorrerla y puedo aplicarle acciones a esa lista. Este botón lo que hace es limpiar esta pantalla. Entonces vamos a ver cómo apliqué el concepto de herencia y polimorfismo para resolver este ejercicio. Esto que estamos viendo acá es un diagrama de clases. Cada una de estas cajitas representa una clase que en Unity la vamos a implementar como un script. Aquí se suele poner el nombre de la clase, en este caso device, mouse y keyboard, o sea dispositivo, mouse y teclado. Aquí en la primera parte se suelen incluir los campos, o sea las variables y los objetos, y en la parte de abajo las funciones. El menos significa visibilidad privada y el más significa visibilidad pública. Fíjense que aquí estas clases están conectadas con estas líneas, y esta flecha que tenemos acá es lo que simboliza la herencia. Quiere decir que dispositivo va a ser la clase padre de mouse y teclado. Antes de meternos en el concepto de herencia, vamos a analizar cada uno de los scripts. Tenemos uno que se llama device, tiene una variable privada llamada identification code, que es de tipo string, y además tiene una función pública llamada toString. O sea, esta cajita lo que nos permite hacer es construir esa clase. La clase mouse tiene una variable privada llamada dpi, que es de tipo float, y también tiene un mensaje toString. Y la clase teclado tiene una variable privada llamada number of keys, que es de tipo int, y también tiene la función toString. Entonces, ¿cuál es la idea de herencia? Si se fijan, mouse y teclado, ambos son dispositivos. O sea, si generalizamos, o sea, si tratamos de encontrar algo que tienen en común los mouse y teclados, es que son dispositivos, dispositivos electrónicos, por ejemplo. Entonces, la idea de herencia sería todo el comportamiento, todas las propiedades que son generales para cualquier dispositivo deberían estar incluidas en este script, mientras que en el script mouse deberían estar las propiedades y las funciones que son más específicas de los dispositivos tipo mouse. Y lo mismo para teclado. Aquí en teclado las propiedades y las funciones tendrían que ser funciones que pertenecen que son comunes para todos los teclados. Y por herencia, las funciones y propiedades que están definidas en dispositivo se van a heredar a las subclases. Aquí la clase padre se suele llamar superclase y las clases hijos son subclases. Entonces, la variable identification code, por ejemplo, va a estar presente en mouse y va a estar presente en teclado por herencia. Lo mismo para la función toString. Bien, tal vez se pregunten por qué la función toString está repetida aquí, pero no la variable identification code. Eso es porque con las funciones podemos hacer dos cosas. Una sería no definir la función toString en la subclase, en cuyo caso, si a un objeto tipo teclado quisiéramos ejecutarle la función toString, se llamaría la función que está definida en device, a menos que por algún motivo esté bloqueado. Y lo segundo que podemos hacer es redefinir la función o sobreescribirla. Para esto tendríamos dos alternativas. Una sería reutilizar lo que está definido en la superclase, en la clase padre. O sea, dentro de toString de teclado, por ejemplo, llamar al toString de dispositivo y luego, además de eso, añadirle como algo extra, que es lo que hice para este ejemplo. Y si no, lo otro que se puede hacer es la función toString se sobrescribe completamente y esta como que se anula. O sea, directamente no la usamos y aquí implementamos algo totalmente distinto. Como les dije, lo que yo hice fue llamar al toString de dispositivo y a ese mensaje que me responde el dispositivo anexarle algo extra
que le imprime mouse. Entonces vamos a ver cómo está implementado esto. Aquí en Visual Studio tengo... vamos a abrir... Estoy grabando, sí, 9 minutos. Genial. Videazo larguísimo. Ultra largo. Ultra difícil de editar. Joya. Justo como me gusta. Ok, aquí en Visual Studio tengo abiertos los scripts. Fíjense que tengo un script llamado Device, que dentro tiene definida una clase llamada Device que hereda de Object. Eso es importante porque usualmente los scripts que creamos en Unity van a heredar de MonoBehavior. Y eso significa que el script que creemos va a ser una subclase de MonoBehavior y va a heredar un montón de comportamiento. Por ejemplo, las funciones start y update están definidas jerarquía arriba, y por eso Unity ejecuta automáticamente estas funciones. Aquí tengo abierto el manager que utiliza los objetos que he creado, y fíjense que este sí hereda de MonoBehavior. Aquí tenemos la función start y la función update. Bueno, la función update la eliminé. Pero bueno, fíjense que está heredando su comportamiento de MonoBehavior. Si vamos acá a la API de MonoBehavior, acá hay un mensajito que dice que MonoBehavior hereda de Behavior, otra clase, o sea, una superclase. Y a su vez aquí adentro vemos que Behavior hereda de componente. Si entramos a componente, aquí vemos que finalmente esta hereda de objeto. Y objeto es como la superclase máxima, lo que está absolutamente arriba en la jerarquía. Esto es porque básicamente cualquier cosa es un objeto. Entonces esto es lo más general. Bueno, tenemos nuestra clase dispositivo que hereda de objeto. Fíjense que aquí definí el string identification code. Lo puse privado, o sea, no aclaré la visibilidad, pero como hemos visto en otros videos, no indicar la visibilidad por defecto hace que sea privada. Tengo aquí una función que esto es un constructor, que es lo que permite crear el objeto. Fíjense que es similar a un método, o sea, usualmente un método lo definimos como, por ejemplo, public void mi método, de esta forma. El constructor, en cambio, se caracteriza por tener el mismo nombre que la clase, y fíjense que no retorna ningún valor. O sea, en un método nosotros tenemos que indicar void o el tipo de dato de retorno. En un constructor no se indica eso, simplemente es como una función pública con el nombre de la clase y que puede tener más parámetros. Y también vale hacer sobrecarga paramétrica, o sea, podríamos tener otra función así, por ejemplo, que me dé... O sea, podríamos tener otro constructor así, con el mismo nombre, solo que con distintos parámetros, y esto, bueno, crearía el objeto pero de otra forma, quizás con algún valor por defecto o algo por el estilo. En este caso el constructor lo único que necesita es un string llamado id, que lo que hace es asignar este id a la variable identification code. Y luego tenemos esta función, el método toString, que es público, y que lo que hace es devolver este mensaje: identificación del dispositivo, y a eso se le suma la identificación del dispositivo, o sea, el contenido de la variable identificación. Fíjense esta palabra virtual. Esto significa que es un método que se va a heredar. O sea que las subclases, en nuestro caso mouse y teclado, podrían sobreescribir este método. Sobreescribir y añadirle como su propio comportamiento, o incluso eliminar completamente esto. Es una función que devuelve un string. En este caso, si se la ejecutamos a un objeto tipo device, nos va a devolver este mensaje. Y nada, eso sería todo. No tiene parámetros. En este caso, la función no tiene parámetros de entrada. Bien, pasemos a la clase mouse. ¿Cómo indicamos? Primero que nada, ¿cómo indicamos que hereda de device? Aquí, en la definición de la clase, seguido del 2 puntos, ponemos device. Así como normalmente los nuevos scripts que creamos heredan de MonoBehavior, en este caso, mouse va a heredar de device, porque así lo planteamos en nuestro diagrama de clases. Fíjense que está definido también aquí la variable DPI privada. Tiene un constructor, o sea que esta función es la que permite crear un objeto tipo mouse. Fíjense que en este caso tenemos dos parámetros, uno es el ID y otro es los DPI. O sea que imagínense que esto nosotros lo llamamos desde otro script, que es el encargado de crear mouse. El encargado de crear mouse tiene que proveerle la ID y los DPIs para crear un nuevo mouse. Esa es como la idea. Es como que esto está establecido de esta forma, pensado para que algo externo, un agente externo, se encargue de utilizarlo. Y aquí, esto que se incluye aquí es la llamada al constructor de la superclase. Aquí a device.
Básicamente, base es la palabra clave para hacer referencia a la superclase, en este caso device. Lo que hace es llamar a este constructor pasando como parámetro el ID. Y bueno, dentro del constructor lo que hacemos es asignar los DPIs a la variable DPI dentro de este script. Esta palabra this hace referencia a la instancia de este script que está ejecutando el código en ese momento, mientras que esto es como la variable local que llega como parámetro. Por eso se diferencia. O sea, si yo pusiese esto, aquí tendríamos problemas porque estoy diciendo que esta variable DPI es igual a sí misma y tendríamos un error. Lo que estoy tratando de decir es que esta variable DPI quiero que sea igual a esta variable que está llegando como parámetro. Entonces por eso cuando los nombres son iguales, se utiliza esto para hacer referencia a la variable local, a la variable definida dentro de este script. Bien, y aquí tenemos la función toString, que la voy a ampliar un poco más. Fíjense que es un método público que devuelve un string, se llama toString, exactamente igual que device, pero en lugar de decir virtual dice override, quiere decir sobreescribir. O sea que el método toString de mouse va a sobreescribir al método toString presente en device. Y fíjense que lo que hace dentro de este método es llamar a la superclase, o sea device, y ejecutar la función toString. O sea, lo que estamos haciendo es ejecutar esta función y nos va a devolver device ID más código de identificación. A ese mensaje nosotros le vamos a asignar algo propio de mouse. En este caso, el tipo de dispositivo es un mouse con los DPIs del mouse y bueno, la palabra DPI. Entonces, si nosotros tenemos un objeto tipo mouse y le ejecutamos la función toString, el resultado va a ser esto. Pasemos a ver teclado. Teclado es exactamente lo mismo. Tenemos un constructor para teclados que en lugar de pasarle los DPIs le pasamos la cantidad de teclas. También hacemos llamada al constructor de la superclase y tenemos... bueno, no estoy mostrando el diagrama de clases. Aquí tenemos la variable privada number of keys, que es de tipo entero, y tenemos la función toString. Entonces, fíjense que toString también se define como... Entonces fíjense que toString también se define como override, o sea, para sobreescribir. Y en este caso hacemos llamada al toString de la superclase, pero le anexamos un mensaje distinto al de mouse. En este caso, tipo de dispositivo teclado con tantas teclas. Entonces, si nosotros tenemos un objeto llamado teclado y le ejecutamos la función toString, el resultado va a ser este mensaje. Bien, hasta ahora vimos lo que es herencia, lo que es el diagrama de clases y cómo representar las clases, cómo implementar la herencia y demás, pero no vimos nada de polimorfismo, o bueno, no explicitamos dónde es que está el polimorfismo. Yo creo que una manera simple de verla es que tanto mouse como teclado son dispositivos. Fíjense que ambos tienen la misma función, toString. Entonces, como ambos objetos son dispositivos, nosotros podríamos tener una lista, un array, por ejemplo, un vector, o una lista, o un diccionario, o algo, digamos, pero que sea del tipo dispositivo. Dentro, eso sería como una bolsa, como una cajita. Dentro de esa caja que puede contener dispositivos, nosotros podríamos tranquilamente meter mouse y meter teclados, todos juntos, por más que sean clases distintas, por más que sean variables distintas, lo podemos hacer porque tienen en común el hecho de ser dispositivos. Bueno, ¿y cuál sería la ventaja de meter en la misma bolsa tanto mouse como teclados? Y que podríamos tratarlos como una sola cosa, como dispositivos. Y en algún momento, si lo necesitamos, por ejemplo, si necesitáramos saber obtener información de todos los dispositivos que tenemos, podemos recorrer esa lista y ejecutar una función que tengan en común, por ejemplo, toString. Y esta función lo que va a hacer es devolver un resultado distinto dependiendo de la clase de objeto que se trate. Esta es la idea de polimorfismo. Son funciones que tienen el mismo nombre, pero que su resultado va a cambiar dependiendo de la naturaleza del objeto donde se esté ejecutando. Y bueno, vamos a pasar a ver el manager, que es el que se encarga de crear los objetos, y después de donde está la función de listar, y ahí van a ver cómo hago esto del polimorfismo. En el manager lo que tengo, bueno, son las referencias de los textos para escribir los mensajes ahí en el canvas, y tenemos una lista de dispositivos. Esto es
Esto es como un array, solo que de tamaño dinámico. O sea que en cualquier momento le podemos añadir un nuevo elemento y el tamaño va a cambiar. En el caso del array el tamaño es fijo, entonces si quisiéramos agregar un nuevo elemento y ya nos quedamos sin espacio en el array, lo que hay que hacer es crear un nuevo array con mayor capacidad y mover todos los elementos del array al nuevo array más grande. Y recién ahí podríamos agregar el nuevo elemento. En cambio en la lista directamente nosotros podemos añadir un objeto y de manera dinámica se va a acomodar todo. Las listas son objetos y bueno, como la mayoría de los objetos hay que crearlos. Entonces si nosotros no hacemos el new aquí, fíjense lo parecido que es a esto de los objetos. Nosotros aquí tenemos un constructor que se llama device. La lista, el objeto lista, también tiene un constructor que se llama lista. Y bueno, la idea es que el constructor sirve para hacer esto, para crear una nueva lista. En este caso una lista de tipo device, o sea del tipo de esta clase. Aquí inicializamos los textos del canvas y pasemos a las funciones que ejecutan los botones añadir mouse y añadir teclado. Son estas funciones de aquí, add mouse y add keyboard. Fíjense que lo primero que hago es generar un número de identificación aleatorio, digamos, entre 0 y 100.000, pero que tenga este formato. Genero también los DPIs de manera aleatoria y lo que hago acá es crear un nuevo objeto tipo mouse. Fíjense que hago el new mouse utilizando el constructor de mouse. Aquí le tenía que pasar el string ID y el string DPI, pero esta instrucción lo que hace es crearme una nueva instancia de la clase mouse con estas propiedades. O sea, ese objeto que se crea va a tener un estado definido por sus variables internas. Y bueno, aquí estamos almacenando la referencia de ese objeto en esta variable local g, que es de tipo mouse. Luego lo que hacemos es ejecutar esta función añadir dispositivo, pasando como parámetro ese dispositivo. Fíjense que, bueno, antes de ver la función add device, vamos a repasar rápidamente la función keyboard porque es básicamente lo mismo. Definimos me confundí porque aquí estoy utilizando la misma variable de DPI. Nada, aquí esta variable se tendría que llamar keys, pero no pasa nada, digamos, es solo el nombre. Como copié y pegué esto, o sea, defino los datos, en este caso de manera aleatoria, pero todo esto podrían ser cosas ingresadas por el usuario o, no sé, datos que salen de algún lado del que tendría sentido sacarlos. En mi caso los estoy generando aleatoriamente solamente para mostrar. Creo un nuevo teclado pasando como parámetro los datos, almaceno la referencia en esta variable local y luego ejecuto la función addDevice pasando como parámetro este dispositivo. Bueno, ahora sí pasemos a ver la función addDevice, que fíjense que recibe como parámetro un objeto de tipo device. Entonces aquí ya estamos viendo un poco de el concepto de herencia y de polimorfismo. Fíjense que aquí yo no estoy pasando un objeto de tipo device directamente, o sea, algo que sea exactamente de tipo device, es de tipo keyword, pero como keyword hereda de device, o sea, keyword en el fondo es un device, entonces por esa razón lo puedo enviar como parámetro aquí a esta función. Entonces en este punto, como no tenemos un teclado sino que tenemos un dispositivo, no podríamos utilizar las funciones que están dentro de teclado o acceder a los campos que están dentro de teclado, porque lo que tenemos no es un teclado sino es un dispositivo. Pero eso se puede revertir muy fácilmente haciendo un casteo de tipo. Por ejemplo, yo aquí defino una variable de teclado tipo g y la hago igual a esta instrucción keyword d. Esto es un casteo de tipo. Lo que hace es tratar de esta variable pasarla a este tipo, y si tiene éxito lo va a almacenar en este campo. Bueno, no sería recomendable hacer esto. Si necesitamos hacer algo con teclado, habría que hacerlo aquí antes de llamar esta función addDevice, pero bueno, es algo que se puede hacer, solo que aquí tal vez habría que chequear si g es distinto de null o si se puede llevar a cabo ese casteo, pero bueno, solo para mencionar que se puede hacer. ¿Qué se hace en addDevice? Se lo añade a la lista de dispositivos, añadimos el dispositivo que nos pasan como parámetro. Si creamos un mouse, nos van a pasar un mouse. Si creamos un teclado, nos pasan un teclado. Bueno, y luego lo que hacemos es refrescar la información en la interfaz gráfica. Aquí tengo el indicador de dispositivos, que fíjense que lo que hace es mostrar simplemente la cantidad de elementos dentro de la lista.
Y luego nos da información del dispositivo que se añadió. O sea, este mensaje de aquí se imprime aquí en esta parte. O sea, el dispositivo que se crea y que se pasa como parámetro, se le ejecuta la función toString, que recordemos que si es un mouse, se va a ejecutar este toString, mientras que si es un keyboard se va a ejecutar este otro. Entonces, el dispositivo va a responder, o sea, te va a entregar un mensaje. En este punto no sabemos si se trata de un mouse o un teclado, pero no nos importa, porque nosotros le estamos preguntando nada más, dame información tuya, o le estamos ejecutando una función a la que sabemos que todos los dispositivos van a responder. Entonces, en principio no nos importa si es un mouse o un teclado, solo necesitamos que haga su trabajo, y en este caso su trabajo es de darnos información sobre sí mismo. Bien, esto es lo que hace esto es lo que escribe este mensaje. Entonces, si añadimos un mouse, se imprime el mensaje de mouse. Si añadimos un teclado, se imprime el mensaje de teclado. Pero la llamada a la función es la misma. Entonces, fíjense, aquí está el polimorfismo. Una función que depende de la naturaleza del objeto. Por último, vamos a ver la función de listar todos los dispositivos, en la que voy a definir un string llamado list, inicialmente que esté vacío, o sea que no tenga nada. Y aquí lo que voy a hacer es ir revisando cada uno de los dispositivos y que me entregue información sobre sí mismo. Y lo voy a ir añadiendo a este texto así hasta que finalmente con la variable ahí donde está toda la información de todos los dispositivos la voy a mostrar por el canvas. Entonces repasemos este for each. Aquí lo que hago es, para cada dispositivo dentro de la lista de dispositivos, lo que voy a hacer es lo siguiente. A la variable list le voy a adicionar el dispositivo .toString. O sea que ya aquí polimorfismo de vuelta. Si es un mouse, se va a ejecutar la función toString de mouse y vamos a tener el mensaje propio de los mouse. Y si es un teclado va a pasar lo mismo, pero para los teclados. Y bueno, y luego le añado esta parte, que este es como el string que hace que salte la línea. O sea, system.environment.newline es un string que dependería de la plataforma, y lo que va a hacer es como si le diéramos enter. Como si le diéramos a enter, entonces vamos a tener una lista, un elemento debajo del otro. Y bueno, si vemos eso en acción, sería esto. Ahí me quedó uno sin información, no sé por qué. No tengo idea, creo que es por la compilación. O sea, cuando hice algún cambio, le di a salvar, compiló y bueno, se habrá perdido alguna referencia. Pero bueno, si le doy a play de vuelta, añado más teclados y le doy a listar dispositivos, ahí fíjense que no estaba ese problema. Bien, eso sería todo lo que quería mostrar sobre el concepto de herencia y polimorfismo. Es algo, creo que es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a resolver problemas que son problemas complejos, nos puede ayudar a simplificarlos. El tema está como en encontrar un equilibrio. No es que es aplicar absolutamente a todo, tratar de aplicar herencia y polimorfismo, porque a veces el hecho de hacerlo podría complicar más el problema. Entonces, pero hay ciertos problemas así concretos en los que hacer esto es como te simplifica muchísimo las cosas. Pero bueno, lamentablemente para eso hay que resolver problemas y probar y hasta que uno va como descubriendo así, identificando esos casos en los que la herencia y el polimorfismo sería muy beneficioso de aplicar. Bien, eso sería todo. Me despido. Hasta luego.